se corrige, se aprueba, y si no está completo o no está bien, se devuelve, ¿sí? O sea que si yo no se los devolví, estarían aprobados, ¿sí? Si no, Está bien. la corrección no es con nota, ¿sí? No va una nota, porque si no la nota traería ahora cuando tratemos después la parte presencial, sí, podemos verlo Igualmente, cada uno específicamente, y bueno, y se ve cada error, si no, decirles una nota, y por qué 6, o por qué 7, o por qué 10, entonces no tendría tiempo para un solo trabajo práctico estar a cada uno dándole la corrección específica, ¿sí? Sí, perfecto. los trabajos prácticos igualmente son más que nada para nosotros, ¿no? Para, por ejemplo, estudiar de ahí, El o trabajo más o menos tener una práctico, guía. todos los trabajos prácticos que yo les mandé es para que, es como, bueno, parte se mandó el audio, parte se mandó un PDF, parte le digo que el libro, pero es realmente que después, que cuando sea presencial, el parcial, el final, no sé nada todavía, va a ser eso, va a ser lo que se vio, ¿sí? No se le va a tomar nada que no se haya dado, ¿sí? Está bien, por eso se buscan dos temas que les sirven a ustedes para después segundo año, las patologías, que es lo que más tienen que ver ustedes en segundo año, ¿no es cierto? La patología, que es lo que le va a servir, o sea, sirve todo, por supuesto, pero es fundamental. Si yo no puedo conocer bien una patología, si no sé dónde está o qué hace el órgano que tiene problemas de consecuencia, ¿no? Entonces, no serviría de nada. Para esto se da, si no sería muy largo. Porque lo dije, en medicina sería mucho más complicado. Todavía mucho más van a ver, mínimamente van a ver hasta el tejido más finito. Pero bueno, eso no viene al caso, porque ya le digo, no lo van a usar para nada, ¿no? Nosotros en la última clase que hablamos de endocrino. Estuvimos hablando de Médica 1, a ver si teníamos algún concepto. Está bien, que yo ahora después le tengo que pasar. Está bien, eso lo vamos a reforzar después más. Lamentablemente, al no ser presencial, y lo que era el taller propiamente dicho, es más difícil hacerlo así. Explicar, yo le puedo explicar todo, cómo se toma la presión o cómo se pone una vía, ¿sí? Pero es más complicado. Ustedes pueden tener un super video que hacerlo en el lugar y de forma presencial, ¿sí? Bueno, por suerte no tuvimos que hacerlo tan así, porque bueno, siempre son los talleres en el primer cuatrimestre, donde sí se aprende la práctica, y después en el segundo cuatrimestre más teoría y práctica, ¿sí? Pero bueno, Una consulta, profesor. Sí. ¿Algunos modelos de parciales para poder ir practicándose usted tendría? ¿O alguna guía Normalmente que se yo pueda hacer? no hago un multiple choice ni nada, porque aparte de ser bastante problemático para hacer un buen multiple choice de medicina, multiple choice de 60 o 100 preguntas, ¿sí? Y el multiple choice, ¿cuál es el tema del multiple choice? Se te ponen 4 o 5 respuestas y cambia una cosita muy simple, ¿sí? Pero si no está bien hecho, yo en X preguntas diferentes estoy más abajo, si estás atenta muchas veces, no sé si vieron alguna vez un multiple choice. Sí. Una pregunta más abajo, y si tiene que ver con el tema, estoy contestando una de arriba, ¿sí? Entonces, los ayudantes de cátedra de los docentes que están en la UBA están nada más, creo, haciendo en la casa multiple choice, porque si no, imagínense, si fueran similares, se lo van pasando de generación en generación. Entonces lo van variando y no es fácil. Lo único fácil que tiene el multiple choice es la corrección, ¿sí? Porque yo miro, yo sé que la pregunta 1 es la C, la pregunta 2 es la B, y así, o las otras, todo vale. Entonces, es problemático. No, yo le voy a dar 2 o 3 preguntas. Parciales son 2 o 3 preguntas, y un final 4 preguntas. Y la pregunta del tema que vimos, ¿sí? Lo más importante de los temas que estuvimos viendo. Una pregunta a desarrollar y tampoco tan larga, ¿sí? Entonces, lo de renal, que vamos a ver, cuál es la función principal de los riñones y cuáles son las partes de esta formación de orina, ¿sí?
Y de esa parte de la formación de orina, de esas fases, ¿sí? Filtración, reabsorción y secreción, que vamos a ver en el continente que viene, explíqueme reabsorción. Y entonces ustedes ahí se playan escribiendo eso solo, ¿sí? Y ya con eso, si cualquier tema de diferente que estoy tocando, no son tantas preguntas, eso ya sé si lleno o no lleno, así de simple, ¿sí? Eso Ok. sería, no hay un modelo que digan, te voy a tomar esto a completar o a múltiple choice, Perdón, 5 preguntas, esta. recién Así, acabo de entrar, ¿no? ¿Está ¿cómo? hablando de alguna fecha de parcial o algo así? No, nada que ver. Me preguntaron cómo iba a ser un modelo de parcial. Y el modelo de parcial es son preguntas, 3, 4 preguntas y listo. Tú haces el grupo que yo, no te llevo, Ah, ¿sí? bueno, gracias. Ya le digo, parciales por ahora ya están haciendo un trabajo para eso. Si yo le mando parciales así de virtual y no, porque lo mismo que hacer un trabajo práctico lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Bueno, 2, que por suerte no termina como otras materias que tengo, que terminan en el primer cuatrimestre ahora, entonces ya estarían, como tenemos que empezar otra materia, había finales, que no hay finales de esta forma, por lo menos hasta ahora la facultad no lo toma en cuenta, la virtualidad, ¿sí? No la toma en cuenta, por supuesto, están cursando, pero todavía no en la parte de los exámenes finales, ¿sí? Presentación final. Eso podría hacerse presencial, ¿sí? 4 o 5 de ustedes y así cara a cara y que lo están contando. Y bueno, podría ser, pero hasta ahora no hay nada de eso. Por suerte ustedes tienen todo el cuatrimestre que viene. Vuelvo a decir esto. En el cuatrimestre que viene es fisiología. Y yo me doy cuenta cuando empiecen a hacer algo, o si ya vamos a hacer presencial, pongan en octubre, que yo por decir una fecha. Y entonces, si uno ya conoce la fisiología, estoy seguro de que conoce la anatomía. De hecho, si no puedo saber la fisiología, el funcionamiento de X órgano, sin saber la anatomía. ¿Sí? O sea que incluso cuando ya se da X función de cualquier sistema u órgano, antes, un poquito antes algo tengo que empezar a nombrarlo, ¿sí? El corazón, ¿qué hace? Tal cosa, pero ¿dónde está ubicado en tal lado? La entrada de tal función va a ser anatomía, ¿sí? Para volver a recordar y ver dónde estaba. Entonces, si me va bien el fisio, ya está, es anatomía fisio, ¿está bien? Ese es el tema. Así que por ahora, con el parcial, no se preocupe, ¿está bien? Bárbaro. Que es anual, así que hasta Y, diciembre, no nos Profe, preocupemos hasta diciembre, ¿sí? Pero sí, sí. entonces lo damos, vayan aprovechando y leyendo de los temas que estuvimos viendo en la fisiología, ¿sí? Más o menos ya, entonces ya tienen una idea de cuando estemos hablando acá, qué hace tal órgano, qué no hace, cómo lo hace, ¿sí? ¿Por qué lo hace? Todas esas son las preguntas. ¿Cómo, cuándo y por qué? Serían, si yo sé cómo, cuándo y por qué de cada sistema, más o menos voy leyendo, y ya está. Ya sé fisiología, ¿sí? profe, Sí, una compañera pregunta, dice que se confunde con faringe, o sea, cuando lo tienen que explicar en sistema respiratorio y sistema digestivo. claro, sí, está bien, la faringe, perfecto, es el único que más o menos comparte, ¿sí? Por detrás de las fauces, antes a la laringe, tiene la faringe y la laringe. La faringe anterior, ¿sí? La mitad del cuello hacia adelante, la anterior, tiene que ver con la parte respiratoria. Acuérdense que por delante de está la tráquea y por detrás, colapsado, está el esófago. ¿Sí? Colapsado digo porque no tiene anillo cartilaginoso como tiene la tráquea. Entonces, la Está parte hecho de músculo. superior de la laringe anterior, la parte anterior, es la faringe, la parte respiratoria de la faringe. ¿Por qué la parte respiratoria? Porque es un pasaje, el aire pasa por esa parte de la faringe. ¿Sí? Fíjense que cuando respiran también va parte del aire al estómago. Parte del aire va al estómago. Es íntimo, pero tranquilamente va parte del aire. Ahí trabaja la epiglotis, ¿no? Exactamente. Respecto a la epiglotis, que tengo yo la parte anterior, donde está la tráquea, y en el momento de la deglución, del reflejo de la deglución, de tragar, ¿sí? Se eleva todo se eleva, tanto la faringe como la laringe tienen un sustituto para que tragan saliva, hay una elevación. Esa pequeña elevación
hace que la epiglotis tape, haga como de tapa de la tráquea. En el momento ese que luego se eleva, que es el momento de la deglución, del reflejo de la deglución, acá está la base de la lengua, que está pasando el líquido del bolo alimenticio, la saliva, hacia esófago, ¿sí? Entonces, esa partecita, esa parte anterior por sobre la laringe, que se llama faringe, es la parte de la faringe de la zona respiratoria, la parte respiratoria. Son como una especie de anillos, ¿sí? Y la parte de atrás, de la mitad del cuello hacia atrás, la parte posterior de la faringe, que está justo por arriba del esófago, que está por detrás de la tráquea, y la faringe digestiva, la faringe del sistema digestivo. Nada más, es un pasaje, es lo único que hace, pero como es, se le cambia el nombre porque es diferente el tejido, diferente la función, ¿sí? Si no le hubieran puesto a todo laringe y listo. Pero no. Faringe es respiratorio y digestivo. Y laringe, que es la parte de arriba de la tráquea, es solo respiratorio, ¿sí? ¿Está bien? Entonces ahí tenemos la división, que es la única parte que para no confundirnos, que es un pasaje, ¿sí? En el momento de la deglución se eleva la faringe, se eleva la laringe, es muy poco lo que se eleva, ¿sí? Imagínense, tóquense ustedes acá, si la nuez, lo que llamamos nuez, es el cartílago. El cartílago. Licoides, y entonces, cuando tragamos, se eleva apenas. Al elevarse, acá está el epiglotis, como una tapita, solo en ese momento que se eleva, se tapa y evita saliva, agua, comida, cualquier elemento que tengamos en la boca. Si no está bien ese reflejo, como vamos a ver después en un accidente cerebrovascular que no está bien, parte de eso que sea ínfimo pasa a la parte respiratoria. Y ahí tenemos el reflejo toxígeno, el reflejo de la tos, con todas cilias que están sacando hacia afuera para evitar con los microorganismos. Entonces, en ese momento que se fue algo para la tráquea, la parte respiratoria, ¿y qué pasa? Se me va un cuarto de arroz para ese lado y ¿cómo me pongo? Así, rojo y quiero toser. ¿Por qué? Porque ahí en ese lugar hay un elemento extraño que no tendría que estar. Prácticamente lo único que tendría que estar por la tráquea es aire, ¿sí? Aire húmedo, aire como quieran, pero nada más. La mínima partícula, conforme tiene un tamaño considerable, es que es considerable para ahí y un cuarto de un arroz, unas gotitas de saliva cuando trago mal algo y como empiezo el reflejo de oxígeno a toser, ¿por qué? Porque eso que captó todos los receptores que tiene adentro, la laringe, y acá hay un elemento extraño. ¿Cómo lo saco? Con el reflejo de la tos, ¿sí? que es acelerar el aire, con el estornudo, acelera el aire para barrer todo hacia afuera, ¿sí? Largarlo hacia afuera, todo lo que no tiene que estar ahí. Esto, por supuesto, que lo vamos a ver bien en la fisio respiratoria, ¿sí? La fisio respiratoria, ¿está bien? ¿Alguna otra consultita? Hay una bacteria, ¿verdad?, que no hace que funcionen bien las cilias mucociliar y demás. No, todas estas cilias, microcilias, ¿no? Están continuamente tirando hacia afuera cualquier micropartículas de polvo, micropartículas de cualquier virus o bacteria. Sí, ¿por qué nos resfriamos nosotros? ¿No? Me resfrié, si no estaba bien, estoy en casa, me agarró un frío y me resfrío, pero si no me contagió nadie me estornudó ni me largó ningún tipo de virus, ni bacteria, ni nada. ¿Por qué? Porque tenemos colonizado, están viviendo ahí, nuestras defensas no mantienen a rata, pero están, ¿sí? Diferentes microorganismos, ¿sí? Toda la parte de las fauces, sí, glotis, todo. Por eso, cuando van a echar el hisopado, todo, le meten un hisopo en la nariz, ¿sí? Sacan un poco del músculo del fondo, tubo estéril, y con otro hisopo toda la garganta,
y ahí lo mandan a analizar. Tiene el COVID-19 o tiene el coronavirus, tiene positivo para COVID, ¿sí? Eso, hisopado. ¿Qué desgracia? ¿Qué pasa si en cualquier momento ahora nos testean y tenemos un microorganismo ahí que quizá ahí no hacen nada, pero en pulmón me generan una neumonía o el simple resfrío, ¿sí? El virus común de la influenza, que lo vamos a ver en microbiología en el segundo cuatrimestre, pero estos virus también en bacterias, me genera. ¿Por qué? Porque el frío, se absorbe el frío, uno se enfría, hace que todo el sistema mucociliar, porque toda la parte respiratoria, las glándulas mucosas que largan ese moco, el conocido moco, ¿para qué? Para que se quedan prendidos, adheridos, ¿sí? El polvo y los microorganismos. Y esas cilias sacan el moco para afuera, que es después lo que nosotros nos da ganas de estornudar, ¿sí? O de hacer el esputo muchas veces si tenemos mucho moco, porque hay una agresión de algo. Cualquier resfrío algo estamos generando mucho, porque algo está agrediendo, en este caso el virus del resfrío, el resfriado común. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo me lo agarré? Y estaba ahí el virus. Y mis defensas lo tenían a raya, mi muco ciliar lo tenía a raya. El frío, todo hay una contracción de eso, ¿sí? Como que el frío hace que se adormezca toda esa defensa básica, la mucociliar, ingresa el virus, y ahí me generó lo más leve, un resfrío. Después puedo tener una gripe que es más problemático, ¿sí? Es más problemática, y después puedo tener una neumonía que es más problemática, ¿sí? Entonces, las personas con alergias también hacen ese mecanismo, por eso el estornudo constante. Exactamente, sí, ya es otra cosa acá, ¿no? El que tiene una alergia al polvo o a lo que sea, toda la mucosa libera una sustancia que se llama histaminas, ¿sí? Que esos están como siempre agredidas, ¿sí? Como siempre agredida la parte respiratoria y el cambio de estación, ¿sí? Yo tengo una rinitis crónica que me escuchan ahora, tengo como si fuera un resfrío, la nariz tapada, media tapada. Bueno, eso no, es una alergia estacional, debería ser, ¿sí? Que hace que se inflame toda la mucosa, ¿sí? Pareciera que tuvieras una cantidad de moco para sacar, pero no puedo sacar nada, ¿sí? Porque está inflamado. ¿Está bien? Entonces, eso también es lo mismo. El cuerpo lo ve como extraño y me genera ese picor, en la garganta que me da con ganas de toser y ganas de estornudar. Le dicen, sí, no, en el libro van a ver que dice salvas de estornudo, como empieza a estornudar y estornuda 20 veces, uno tras el otro. Por eso, bueno, eso es alérgico y no es que esté resfriado la persona, ¿sí? Cuando se resfría a esta persona también larga mucho más exudado en las glándulas mucosas porque tiene todo inflamado, todo hematizado, ¿sí? Que por debajo de la piel de la mucosa de acá adentro se junta líquido como una defensa y hay mucho más ese goteo, ¿no? De sangre. Bueno, eso es la mucosa inflamada, que empieza a gotear la nariz, a gotear líquido, parece que no es moco espeso como verde, como se conoce ese moco muchas veces después del resfrío, cuando dicen que está maduro el resfrío. Cuando está maduro, cuando ya pasó una semana más o menos, nuestras defensas le ganaron a ese microorganismo, y el moco último que está saliendo es el que termina de arrastrar todo hacia afuera y ya está. Solo las defensas, ¿sí? Con los virus ya no hay nada, ya lo saben ahora, lo han escuchado 3 millones de veces por este problema de que coronavirus que no hay nada, solo nuestra defensa. Porque es tan maligno con esta cantidad de personas, como nunca teníamos reconocimiento de nuestro organismo, no tiene ningún tipo de defensa. Hasta que no se formen las defensas, claro, por eso naturalmente, o por la vacuna, que tenemos que salga rápido, claro. O las personas mal parados con defensa, como son ahora, bueno, son casi todos, pero en los adultos mayores. Por eso es que las personas que ya tuvieron coronavirus es como que están inmunes. Claro, todavía se está estudiando bien eso, ¿sí? Todavía, teóricamente tienen cierta defensa, ¿sí? Pero no es ¿por qué dijo ahora hasta ahora no la se OMS? Sí. Profesor, ¿por qué dijo la OMS que ahora las personas que fueron asintomáticas o son asintomáticas son las que transmiten el COVID?
teóricamente, el que estaba hasta hace un tiempito atrás, el que era asintomático, ¿sí? Pero lo tenía el virus, o sea, tenía bien las defensas, y hay un momento, un periodo de ventana que no contagia y todavía no tiene sintomatología. Hay algunos que no tienen sintomatología y contagian, y hay otros que al principio de la sintomatología contagian. Por eso digo, está todo en estudio, ¿sí? No se sabe, si ya lo tuve, me quedo tranquilo, ya tengo los anticuerpos, ¿sí? Tienen que estudiar a ver si ese anticuerpo dura, como tiene cierta memoria para cierto tiempo, como otras patologías que algunos duran de por vida, otros no. ¿Sí? De hecho... Es decir, ¿se puede convertir en una patología claro, o una claro. enfermedad así? Y ya si tuviste la patología, ya si tuviste la enfermedad y vos te sentiste afiebrado, sin estar internado en un respirador, ¿no? Eso se complicó con la neumonía. Pero si vos tuviste Entonces no es un resfrío sintomatología, común. ya estás enfermo. Si tenés sintomatología, tienes el COVID-19, ya tenés la patología. Que después tu defensa le gane, Sí. o sea, le ganan como generando anticuerpos y matan a esos invasores, ¿no es cierto? Por decirlo así. Es El decir, tema es no que tiene queda que como estudiar que ese una anticuerpo que patología se crea en tu crónica. cuerpo dure. ¿Cómo? No quedaría como una patología crónica, sino una secuela de esa acá patología. esto es agudo. O te cura o te matas, o te matan. ¿Sí? Es decir, No, tiene esto dos no es extremos. crónico, esto ninguna de estas respiratorias es crónica. ¿Sí? Sí. No, ninguna de las respiratorias es crónica. Las que van a ver en el segundo año, las crónicas son dos épocas. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica progresiva. La neumonía, que es lo conviccionalismo, la que mata ahora esto del COVID, porque este virus genera una neumonía, genera una neumonía. Neumonía que es que ya libera alvéolos, que se llena de pus el alvéolo, se agrede tanto, hasta ahí puede haber hemorragia, no puede haber intercambio gaseoso, la persona hay que respirarla con un respirador, uno pues también zapa y el que no, fallece, ¿sí? Pero no, esto no se croniza. Patología no quiere decir que se croniza, patología es enfermedad. Hay patologías agudas que empiezan y terminan. A donde termina te moriste o te curás. Listo, ya está. Y patologías, enfermedades crónicas. De ahí si te enfermaste y continúas como estirás o enfisema, continúas en el tiempo con la enfermedad. Pero esto que estamos hablando, no genera ninguna cronicidad. Te Pero la puede agarraste dejar como un al... resfrío o como una gripe, te curaste, te mató. Tienes mala suerte, tenés mala defensa, te mató. Son agudas, ¿sí? Agudo es lo contrario a crónico. ¿Está bien? Está bien. Pero al ser fuerte, quizás el virus no puede dejar alguna secuela en los pulmones y Y eso provocar eso alguna... estaría en estudio. Es raro, yo te digo, pues si te curaste, ya está, no hay ningún problema. Incluso las gripes más En fuertes, realidad, como el H1N1 o lo que sea, o la neumonía bacteriana, que la bacteria sí, también se mata rápido, pero por suerte que la bacteria es libre de antibióticos. ¿Por qué la claro, diferencia de virus y bacteria? Porque la bacteria está fuera de la célula. Ella invade todo, te genera pus, todo. Entonces cualquier medicamento, como está fuera de la célula, la mata. El virus no, el virus entra a la célula, son pequeñísimos, entra a tu célula. Y vos para matarlo tenés que matar tu célula. Ese es el problema del virus, de los virus. También son intracelular obligados, utilizan toda la maquinaria de la célula, de cada célula, para ellos reproducirse. Se reproducen tanto, si entran adentro de una célula, entran quizás 100.000 virus adentro de una célula, porque es 10.000 veces más chico un virus que una célula humana, ¿no? Entonces ahí adentro se reproducen, pueden sacar cualquier cantidad, al final hacen estallar a la célula y mueren. Y cada uno de ese billón que sale adentro de cada célula va a invadir otra célula y cada uno de esos va a generar un billón adentro de otra célula. Por eso la velocidad, la progresión geométrica que se le dice, ¿sí? Que hoy tenés 100 y mañana tenés 40.000 y pasado tenés 800.000. Es lo que mata, ¿no? La velocidad, la reproducción que tiene este microorganismo, este virus en este caso, ¿sí? Y después que dure en los virus, que dure lo que está estudiando cuánto dura los anticuerpos en el cuerpo. Y bueno, fíjense que la gripe común, la H2N3,
la H1N1, que era del 2009, que mató a varios, mató a 600 en Argentina, ¿sí? En ese año, en esos meses de invierno. Fíjense que mutan, o sea, que todos los años hay que vacunarse contra la gripe, ¿sí? Porque no dura. Ustedes se vacunan contra el tétanos, que dura 10 años la vacuna, ¿sí? Y se dan un refuerzo y sigue todo. El tétanos, ¿sí? Dura 10 años, un clostridio es una bacteria. Una vacuna, 10 años. La hepatitis, ¿sí? La hepatitis B también dura 10 años en la comunidad, pero en enfermería, como es una enfermedad grave, también se la hepatitis B, la hacen, que dice, bueno, cada 5 años hay que darse el refuerzo, ¿sí? O sea, hace una serología, pero en salud, en el equipo de salud, dura 5 años la hepatitis B. Perfecto, pero ahora después, hace más o menos 5 o 6 años, empieza a ser obligatoria, ¿sí? Empezó a ser obligatoria la de la gripe. Viene todos los años y todos los años nos tenemos que vacunar. ¿Por qué? Porque mutó en ese año, ¿sí? Mutan, entonces ya no me sirve la del año pasado. Por más que me haya generado defensas y yo tenga defensas circulantes contra X microorganismos del año pasado que genera gripe, los mismos virus, ¿sí? Y bueno, este año no sirve. ¿Por qué? Porque el microorganismo cambió y ya el año que viene no me va a servir estas defensas que tengo. ¿Sí? Hay que variarla, ir a la cepa nueva, que se llama cepa. Dentro de un mismo tipo de organismo hay varias cepas, como decir el coronavirus, hay muchísimos que lo tienen los animales de hace miles de años. Pero ahora no. Ahora hay un coronavirus igualito, similar a los otros, pero que tiene otro ARN. Esto lo vamos a hablar bien en microbiología. Tiene otro ARN, ¿sí? Ácido ribonucleico, ¿sí? Que es el que hace, que tiene toda la cadena genética similar a la célula humana, que tiene ADN, ácido desoxirribonucleico. Bueno, pero con este poquito de ARN que tiene, se ingresa a la célula, ¿sí? Y bueno, y utiliza todo, las mitocondrias, ¿sí? Toda la maquinaria de todo para variarle a la célula y utilizar esa maquinaria y se reproduce adentro de todo y sale afuera. Listo. Y va a invadir otra. Y así, si no lo frenamos, lo que pasa, lo que está pasando ahora, ¿no? Y como no tiene conocimiento de esta cepa nueva de coronavirus, ¿sí? Nunca tuvo es porque mata tanto como cuando en la antigüedad apareció la viruela, por ejemplo, y la trajeron de Europa y vino acá, y acá poblaciones indígenas enteras, miles y miles de personas morían, porque claro, es una enfermedad nueva, no tiene ningún conocimiento del cuerpo que va tomando la defensa normal. Es decir, muchas vacunas no lo tenemos, pero yo porque me agarré una enfermedad X, como decía el sarampión, antes no había vacuna, ahora hay, pero bueno, y se agarró el sarampión y bueno, no pasa nada, le generó y después que generó las defensas de por vida, viene de nuevo el sarampión y ni nos enteramos que nos agarró el sarampión. ¿Por qué? Porque nuestras defensas no tienen ingreso al organismo, listo, lo destruye, ¿sí? Entonces, eso después lo vamos a hablar un poquito en general, pero todo esto que estamos viendo de anatomía y después fisiología es para casualmente eso, para tener idea de dónde ataca cada microorganismo, qué hace el microorganismo y otras patologías que tienen que ver con el órgano y no con el organismo, ¿sí? No todas las enfermedades son causadas por el microorganismo, 10% de las enfermedades, 90% son por patologías por otro, por mal funcionamiento, por exceso, por efecto de alguna cosa que no vamos a ver. Mi mamá se fue a vacunar a la Salita y le dijeron que no se podía vacunar ella, que solamente embarazada y nenito chico. De la gripe común, la que va de la todos gripe, los años. sí. Claro. Sí. Porque eso es porque no tienen mucho, tanto, claro, porque mi falta, vieja porque labura en la Salita el año pasado, cuando nosotros fuimos ahí, también ahí en Avellaneda y todo, que fuimos a vacunar, íbamos a la fábrica y vacunábamos a cualquier edad, todo, porque o había más cantidad o no se vacunaban todos. Ahora ya todos, por ejemplo, los jubilados y papi, y no creo, vacunó a todos. Porque el gobierno no les manda la vacuna. Exactamente, pasa eso. ¿Qué pasa? La obligatoriedad es a los chicos hasta 2 años, a la madre embarazada, a los chicos hasta los 2 años, ¿sí? Y después, hasta los
de los 24 meses hasta los 65 años, si no hay patología y si no está en riesgo, o sea, si no está personal como de salud, no se vacuna, no es obligatorio. Si yo no estoy trabajando en hospital sanatorio y estoy entre 2 años y 65 y no tengo ninguna patología, no es obligatorio. Ahora yo estoy entre esas dos edades, ¿sí? Esos 63 años, y tengo diabetes, cardíaco, renal, trasplantado, con SIDA, cualquier enfermedad respiratoria crónica, todos esos, sí, eso es obligatorio porque para que no se le junte otra enfermedad más. Y antes, como sobraba, cualquiera, pero si no, eso. Eso hasta los 65 años. Y después, mayores de 65 años, es obligatorio, ¿sí? O sea, los que es obligatorio son embarazadas, chicos hasta 2 años y mayores de 65, ¿sí? Eso es obligatorio. Ah, perfecto. Y entre medio, si tiene o no alguna patología. Si no tiene patología, no. Van a dar si sobran. Como no sobran, no. Sí, excepto que vaya uno y la quiera y la pague. Si yo voy a una farmacia, ¿tenés la gripe? Sí. ¿Cuánto sale? 3.000 pesos. Bueno, ponémela, la pagás y así. De forma gratuita es a los que están obligados. Igual si ella la compra y la lleva a la salita, se la aplican. Sí, sí, sí. Eso sí, sí. Vos llevas tu vacuna, no tienes por qué negar. Te van a cobrar la inyección, la acción, ¿no? Pero no tienen por qué decir no te voy a vacunar, ¿no? Lo que pasa es que no tienen gratis, tienen orden de no dar a las personas que ya te digo, no están en ese grupo, ¿sí? Si no tenés patología y estás menos de 65 años, y no te vacunas. Excepto que si estás sano, pero estás trabajando en salud. Y ahí sí, porque estás en contacto, ¿sí? Ah, perfecto. No, También le quería preguntar sobre sí. el material que mandó sobre Médica 1. Eso lo vamos a ir viendo. Le voy mandando un poquito, quizás yo después le mando un audio, algo bien de lo primordial y que le va a servir siempre de las normas de bioseguridad, ¿sí? Eso vamos Sí, a hablar un poquitito bien de normas de bioseguridad. pues estuve mirando De acerca cualquier de lado, tiene 3 puntos fundamentales en el norma de bioseguridad, ¿sí? La universalidad, los elementos de barrera, que todo lo que pertenecemos nosotros, que ahora lo vemos en la tele siempre, y el descarte de los desechos, ¿sí? Cómo se descarta todo lo que yo usé, ¿sí? Que puede ser patológico o patogénico. A veces uno es lo mismo, pero no, hay desechos patogénicos, que pueden generar patología, y hay otros que son desechos patológicos, que ya estuvieron en contacto con alguien que está enfermo, ¿sí? Los dos pueden causar enfermedades, pero son diferentes y los dos van en bolsas rojas. A veces lleva a confusión, ¿qué es patológico o el desecho patológico? ¿Sí? ¿Está bien? En salud Entonces, pública estuvimos viendo algo así, me parece. perfecto, sí, no tienen que ver, pero bien. Porque Médica, Irene es la que nos está llevando la materia y bueno, tuvimos que leer un par de informes que nos dio. ¿Quién es? Sí, Irene, perdón. Irene, sí, joder. Sí, está bien, perfecto. Y así que bueno. y en ya Médica digo, vamos a ver todo lo termina el que es cuatrimestre, así que vamos a empezar el cuatrimestre que viene, o no sé si empiezan conmigo, o qué docente de Médica, ¿sí? Médica 1, ¿está bien? Ahí sí empezaría la materia. Pero bueno, lamentablemente perdieron todos los talleres por el tema actual, ¿sí? Estaban interesantes los apuntes, pero me costaba visualizarlo, como que lo leía y estaría bueno, nada, Sí, como verlo. va la explicación. Sí. También hay mucho, pero lo he visto y hay algunos que no están bien explicados, son muy extensos, ¿sí? Y si tratan de buscar cualquier cosa que esté respaldado, siempre digo, por un centro médico, por una escuela de enfermería, por un laboratorio, 1. Y después 2, que esté de Argentina, ¿sí? Porque a veces se ven muchas cosas que son muy similares de otros países, que son buenos, no digo que no, y nos puede generar alguna confusión porque quizá acá no se usa exactamente como decir cualquier país, Brasil, Colombia, España o Rusia, ¿sí? Que son similares, todo es similar, pero que si van a buscar algo en internet que esté respaldado por alguien responsable y que sea de algo de Argentina, ¿sí? Hay mucho de Argentina, PDFs,
o informes de laboratorio, de lo que sea, para de bioseguridad de ellos, ¿sí? Igual se le manda y yo le doy todo. No hay un libro específico. Cualquier libro de enfermería serviría. No hay un libro vegano, hay un libro para enfermería médica 1, ¿sí? Muchos libros de enfermería donde te enseñan los diferentes procedimientos. Y vayan viendo procedimientos también, ¿sí? Sacar sangre, inyecciones intramusculares. Pues eso lo van a tener que hacer sí o sí. Bueno, si yo tengo un tiempito y ya lo voy leyendo, ya voy por lo menos viendo qué duda tengo, qué quiere decir con esto. Entonces anotamos, ¿sí? Y después en esta reunión evacuamos la duda. Si lo sé, se nos digo, y si no, lo buscamos para la próxima clase, ¿sí? Muchas cosas, no sé, no me acuerdo, ¿está bien? Claro, yo había se corta, visto... pero tengo otra reunión después, así que ya lo dejamos para la que viene, y si no, me consulta por mail, ¿está bien? Genial, profe. Así que bueno, nada, yo después, si le mando el trabajo práctico, le mando, y si no, no se preocupe, médica, porque ya le digo, eso para el segundo. Y de anátomo también venimos bien, venimos al día con todos los temas, ¿sí? Así que bueno, los que tienen, sí vayan leyendo para fisio, de lo que le vimos, de lo que tuvimos, los trabajos prácticos que hicimos. Si tienen tiempo, y no tienen un tiempo en el día, vayan viendo para la fisio. La fisio de lo que di, de lo que hablamos, sí va sí o sí. Y después alguna cosa más también, pero esa fisio es fundamental, que es lo que le va a servir para siempre cuando sean enfermos, ¿sí? Sí, bueno, ya está, falta un Perfecto. minuto.